Desde los estudios del Canal de California en el Capitolio de Sacramento, este es el Informe Maddie. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la visión de esta estación, el Canal de California o el Instituto Maddie. Si usted tiene sugerencias o comentarios, por favor contacte al Instituto Maddie por el sitio de internet maddieinstitute.com. La Proposición 13 fue aprobada en 1978, pero hace poco hubo una nueva decisión de la Corte Suprema que vamos a discutir hoy con Liam Dillon del periódico Los Angeles Times. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, comencemos estableciendo un escenario para nuestros televidentes y para poder hablar sobre las otras proposiciones como la Proposición 218. ¿Puedes explicar brevemente qué esfuerzos antiimpuestos son los que crearon esto desde la proposición cuando pasó en 1978? Sí, después de la proposición 13, la historia del Estado es una historia en que los políticos quieren aumentar los impuestos, pero las cortes y los votantes han decidido no, ¿sí? Muchos no quieren pagar más. Sí, exactamente, sí. Y por eso hubo casos en las cortes y al mismo tiempo otras proposiciones en que la relación entre el gobierno y los votantes con los impuestos han cambiado. Por ejemplo, la proposición más importante después de proposición 13 eran proposición 218, que era pasado en 1996. Y bastantes años después de eso. Sí. Y esta proposición dijo que los impuestos especiales de los gobiernos locales no pudieran no pudieran aumentar sin 2/3 de los votantes han dicho sí. Y por eso es muy difícil aumentar los impuestos los impuestos locales para aumentar para cosas como aumentar los salarios de la policía. ¿Todos tienen que pasar por la votación? Sí. Para aumentar los impuestos. Impuestos que van a ayudar a eso. Exactamente, sí. Y por eso es muy difícil aumentar los impuestos en el Estado. Especialmente los locales y los locales especiales. Un impuesto para aumentar los salarios y también para arreglar las calles. Sí, 2/3. Por eso mismo, entonces, esta nueva decisión de la Corte Suprema tiene a todo el mundo alterado y esperando. ¿Nos puedes hablar un poquito de este específico caso que pasó con la Corte Suprema y cuál es el problema que se presentó ante la Corte? Sí, la Corte decidió que los impuestos, que son las ideas del gobierno, son diferentes que los impuestos que son las ideas de los ciudadanos. ¿Sí? En California, los ciudadanos pueden colectar las firmas para tener un aumentado de los impuestos en la votación. ¿Sí? Y al mismo tiempo, los políticos de una ciudad pueden tener un sistema diferente para tener una votación para aumentar los impuestos. Y la Corte dijo que hay una diferencia importante entre las dos situaciones. ¿Y cuáles son las implicaciones? Porque, por ejemplo, muchos gobiernos locales han emitido miles de millones de dólares en bonos a través de los años. Y ahora, si un bono ahora necesita para el presupuesto todo esto, ¿necesitas todavía la mayoría para pasar? Sí. Desafortunadamente, la decisión de la Corte no es muy clara. ¿Sí? Este caso era de una ciudad se llama Upland, en el municipio de San Bernardino. ¿Sí? La Corte dijo claramente que hay una diferencia, pero las implicaciones de esta decisión no son claras. ¿Sí? Por ejemplo, la cosa más importante, nadie sabe, los expertos no han decidido que es la verdad, que
todavía los impuestos especiales necesitan tener 2/3 o no, o simplemente una mayoría. La decisión no era clara en esta cosa. Básicamente van a tener que esperar caso a caso. Y eso es en cuanto a los gobiernos locales. Pero ¿qué va a pasar con los impuestos que están iniciados por los votantes? Oh, sí. Todavía, en mi opinión, nada ha cambiado, ¿sí? En mi opinión, van a necesitar otro caso o otra situación en que la Corte o la Corte Suprema otra vez necesita decidir o explicar la situación con la mayoría y 2/3. De los votantes. Ajá. ¿Y existe algún consenso en general de en realidad cuál es el alcance que va a tener este fallo, o es muy difícil decir por lo que tiene que ser cada caso específico? Sí. No hay un consenso, un consenso, no, porque la Corte dijo otra vez, sí, hay una diferencia entre los tipos de impuestos, pero con la cosa más importante, los 2/3 o la mayoría, la Corte dijo nada, ¿sí? Y por eso necesitamos tener otro caso. Pero al mismo tiempo, hay políticos en la legislatura en Sacramento, los republicanos, que han decidido que queremos tener una línea clara. Los impuestos especiales de los gobiernos locales necesitan tener 2/3, definitivamente. Decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que, para la última pregunta en ese segmento, qué va a pasar? ¿Vamos a esperar que alguien va a hacer un litigio o una proposición en las siguientes elecciones para los votantes? ¿O qué parece? Sí, probablemente los dos, o no sé. Sí, necesita tener un caso diferente en frente de otra corte. Y también es posible que la legislatura vayan a tener una propuesta para la gente en el estado para decidir la situación definitivamente. Bueno, muchísimas gracias, Liam. Al regresar continuaremos discutiendo con los expertos qué ha pasado con esta nueva decisión de la Corte Suprema y la Proposición 13 y toda su historia. Este es el Informe Maddie. Continuamos discutiendo las últimas implicaciones de la decisión de la Corte Suprema con respecto a la Proposición 13 y tenemos con nosotros en este momento a Jessie Rojas, contribuyente de la organización Howard Jarvis Taxpayers Association. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por invitarme. Comencemos a discutir brevemente con una cuestión filosófica. ¿Qué les diría a ustedes a las personas que piensan que el argumento de una democracia es que la mayoría gobierna y un requisito de mayoría suprema de 2/3 permite muchas veces que una pequeña minoría pueda llevar a cabo su voluntad y frustrar la voluntad de la mayoría? ¿Qué dicen ustedes al respecto? Pues yo, en mi opinión, no necesariamente significa que una democracia, que es el 51%, necesariamente la que gobierna últimamente. De hecho, yo estudio mucho al profesor Larry Diamond, que él enseña estudios de democracia en la Universidad de Stanford y en el Instituto Hoover, y él tiene una definición muy interesante de qué es una democracia. Muchas veces confundimos una democracia con algo democrático. Él define una democracia en 4 elementos diferentes. Uno es un sistema político para elegir y reemplazar el gobierno, ya sea estatal, local o nacional que uno tiene, y tener elecciones libres y justas. Pero la otra parte, en mi opinión, muy importante también de una democracia es que es un sistema político para elegir y reemplazar y que estén activas las personas, los ciudadanos, en la política, en el gobierno. La participación en sí. Sí, la participación yo creo que es una de las cosas más importantes porque el gobierno es de uno como ciudadano, como contribuyente de impuestos. Y es importante tener, en general, siempre una democracia, la mayoría es la que decide, la que gobierna. Y por eso es que yo creo que es importante saber la diferencia y por qué también lo positivo de tener una decisión de 2/3 cuando se trata de decisiones del gobierno, especialmente cuando tienen que ver de quitarle a uno dinero a nuestros bolsillos y del trabajo que hacemos día al día. Exactamente. Cuando es un trabajo sobre impuestos es bastante delicado el tema. La organización con la que usted es contribuyente, el Howard Jarvis Taxpayers Association, declaró que la decisión de la Corte específicamente es deslumbrante y también, hago aquí una cita, pone en peligro a todos los contribuyentes de California. ¿Por qué creen eso?
La organización Howard Jarvis Taxpayers Association sí tiene razón en alarmarse y creo que también los ciudadanos de California tenemos que alarmarnos cuando una corte de este nivel, en este caso la Corte Suprema, toma tal decisión de algo que lleva en acción en California por mucho tiempo. La proposición 218, la proposición 13, lleva mucho tiempo, fue elegida por la mayoría de los votantes de California. Sí, estamos hablando desde el 78. 78, o sea, casi 40 años que lleva esta proposición. Hasta ahora siempre ha sido decidida por parte de los votantes estatalmente. Los 2/3 para el requerimiento de votación de 2/3 para incrementar impuestos, yo creo que es una manera muy importante y algo diferente comparado a cualquier tipo de proposición que se pone en la boleta. Porque cuando ya llegas a hacer una decisión grande, legislativa, de seguir incrementando impuestos, como lo seguimos viendo ahorita año tras año en California, yo creo que cuando miramos las finanzas, la situación económica de California, yo creo que es cuando nos ponemos a pensar, yo creo que sí hace falta tener más control sobre las decisiones legislativas y del bolsillo de uno que pasan en Sacramento. Y por eso es que creo que los 2/3 es importante mantenerlo para tener una democracia justa. Y tú te especificaste un poco de estas decisiones que pueden ir o no en las boletas electorales. ¿Qué crees tú que vamos a ver? Vamos a ver algunas propuestas de impuestos especiales en las nuevas, enfocadas especialmente y llevadas por grupos de ciudadanos en el próximo año electoral. Sí, absolutamente. Yo creo que año tras año de elección van a continuar habiendo más proposiciones y movimientos de ciudadanos, ya sea de los dos lados, de intereses especiales que le llamamos, intereses especiales de Sacramento, de política, y a la misma vez también de intereses de simplemente ciudadanos locales o de condado que quieren tener más control sobre sus bolsillos y sobre cómo se invierte el dinero de los impuestos de los ciudadanos de California. Entonces yo creo que va a continuar habiendo ese movimiento, especialmente con estas decisiones que están saliendo. Ahorita un tema también muy grande es el impuesto a la gasolina. Tiene a muchos ciudadanos muy concernados y yo creo que eso va a generar que más personas se involucren en la política, que también yo creo que es muy importante que nos involucremos en la política, en el gobierno y que aprendamos cómo funciona también la legislatura de California. No, es muy importante tener al ciudadano involucrado para decisiones políticas, como ustedes comentan, y no solamente de un lado, sino de los dos, que es lo que nosotros promulgamos aquí en el instituto, buscar ese movimiento neutral para el beneficio de todos. Para terminar, cuéntame, ¿qué ve de aquí en adelante el Howard Jarvis Taxpayers Association? ¿Cuáles son los ideales y qué va a pasar? ¿Están pendientes en toda esa situación que puede cambiar de un momento a otro? Sí, correcto. El clima político está cambiando rápidamente en California y es cuando organizaciones como Howard Jarvis Taxpayers Association continúan más que nada buscando maneras nuevas de llegar a más personas. En este caso, recientemente crearon el sitio web en español. Estamos creando precisamente por eso tú eres el contribuyente aquí. Sí, y de hecho, fíjate, me da mucho orgullo contribuir porque yo creo que en la política, en el habla español, muchas veces nos enfocamos en diferentes temas, pero muy pocas veces hablamos de los impuestos, de la situación económica, porque es un tema un poco aburrido, de muchos números, pero que al último de cuentas nos afecta de arriba para abajo. Es una democracia o los 2/3, cuando hablamos de la votación de 2/3, se empieza de abajo para arriba, de lo local a lo estatal. Y es cuando yo creo que esta organización como Howard Jarvis Taxpayers va a continuar creando nuevas acciones políticas, nuevas maneras de involucrar a los ciudadanos, porque al último de cuentas no todos tienen el dinero, los recursos de tener organizaciones que hablen por ellos en Sacramento todos los días. Y es cuando el tener este movimiento político en proposiciones, en las boletas, le da ese balance, como decimos, no partidista a los dos lados, de poder hacer campaña en cada elección y poder decidir en mayoría estatalmente qué es lo que queremos mejor y cómo queremos que se invierta el dinero de nosotros, de los contribuyentes. Pues te agradezco muchísimo. Básicamente lo que necesitamos hacer es los ciudadanos estar pendientes de lo que pasa, contribuir con las opiniones y sobre todo ir a votar y participar en esas decisiones también. Así es, y especialmente la juventud, que se involucre más en el gobierno, cómo funciona la política. Muchas veces esperamos a que estemos más grandes, pero es importante desde jóvenes involucrarnos y saber cómo funciona todo nuestro gobierno. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecerle a Jessie Rojas, contribuyente del Howard Jarvis Taxpayers Association, por haber discutido con nosotros estas implicaciones. Continuamos ahora discutiendo las decisiones políticas y cómo influencia toda esta nueva decisión. Este es el Informe Mari.
Continuamos discutiendo todas las implicaciones que ha tenido la proposición 13 y esta última nueva discusión con la Corte Suprema. Tenemos con nosotros a Lacey Kosseff del periódico Sacramento Bee. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Gracias por la invitación. Un placer siempre tenerte aquí. Muchas gracias. Bueno, muchos se preguntan cuáles van a ser en serio las implicaciones prácticas de esta nueva resolución que ha hecho la Corte Suprema. Y los opositores piensan que la decisión va a llevar a California y a los funcionarios gubernamentales, a todos los sindicatos y muchos grupos de interés especial a que estén en desacuerdo. ¿Esa es en realidad una preocupación o qué puede pasar con estos grupos que son en realidad tan poderosos en lo que pase? Sí, pues simplemente hay la posibilidad, pero en este momento la realidad es que todavía no estamos completamente ciertos qué son las implicaciones de la decisión. Hay algunos expertos que creen que la decisión es muy limitada y hay otros que creen que abre la puerta a para debilitar a la proposición 13. Entonces, sí parece abrir una nueva oportunidad para aprobar impuestos al nivel local, pero espero que habrá más desafíos legales para clarificar en cuáles circunstancias se puede hacerlo. Entonces, sí es posible que ahora hay sindicatos que se están preparando para introducir iniciativas a nivel local en cada ciudad en California, pero probablemente la realidad es que todavía vamos a ver más discusión sobre en cuáles circunstancias se puede realmente afectar. ¿No? Bueno, voy a citar al asesor de política fiscal de la Liga de Ciudades de California, que es una posición bastante específica y dice que estos impuestos especiales de los que discutimos fragmentan y osifican los presupuestos y ponen a otros grupos que no tienen fuentes garantizadas de financiamiento en más riesgo durante las recesiones económicas. ¿Ustedes creen en realidad que las ciudades y condados no quieren tener que lidiar, se podría decir, con estas proposiciones que inician los votantes y podría haber una relación mejor entre entre la Liga de Ciudades y estas personas que no promueven los impuestos? ¿Qué se puede ver de este que dice? Sí, pues creo que no es que las ciudades no quieren impuestos, es más que están preocupados sobre su control. Okay. Y cuando hay más oportunidad para grupos de interés especial para introducir y aprobar a nuevos impuestos fuera de la autoridad de la ciudad o el condado mismo, entonces ellos pierden control sobre sus propios presupuestos y cómo gastan el dinero así. Y el problema es durante tiempo de recesión económica o otro tiempo difícil fiscalmente, porque la ciudad es quien tiene que tomar las decisiones difíciles sobre dónde van a cortar dinero y dónde van a mantenerlo. Y sí hay muchos impuestos que solo se puede usar para una cosa u otra, porque un grupo de interés especial lo introduzco y lo aprobó, entonces ellos tienen ahora menos opciones. ¿Y qué se puede decir de esta decisión de la Corte? En inglés, la mejor forma que se puede traducir este término sería compras para las elecciones del día. ¿Esa situación que pasó con la Corte Suprema va a afectar la meta de hacer que pasar o no los impuestos sea más difíciles o qué pasa? Pues yo creo que esto ya ocurre en diferentes maneras. Toma, por ejemplo, la elección de 2016. Vimos 17 iniciativas en la boleta. Que las discutimos aquí contigo. Exactamente, fue un récord. Y era porque este año fue más fácil calificar una iniciativa a la boleta porque había participación baja en 2014 y entonces necesitaban menos firmas para calificar. Y eso también fue un año de una elección presidencial
había una esperanza de más votantes demócratas, entonces grupos liberales pensaban, pues, mira, tenemos concurrencia que es mejor para nosotros, tenemos una oportunidad de calificar más fácilmente a la boleta y entonces todos intentaron. Entonces, es posible que esto tendrá un efecto al nivel local, pero esos impuestos normalmente están en una elección especial donde hay participación más baja, hay votantes más viejos, quizás más conservadores, y esos grupos también son más antiimpuesto que otros, y no sé si será más fácil aprobar a un nuevo impuesto. Hay litigios ahorita para aprobar los límites de la Proposición 13 y lo que puede venir después con eso. Pues hay grupos con mucho dinero que solo existen para hacerlo más difícil para poder aprobar nuevos impuestos. Existen como un defensor de nosotros que pagamos a impuestos. Entonces, es casi tan asegurada como la muerte que ellos introduzcan a nuevos proyectos de ley o nuevos desafíos legales o algo para intentar cerrar este agujero que piensen que los cortes han abierto en la Proposición 13. Creo que es básicamente asegurado que vamos a ver algo más. Algo más. Y para terminar ese segmento, ¿cuáles son las consecuencias involuntarias de esta decisión? Sí, pues creo que es posible que si realmente es más fácil para aprobar nuevos impuestos a nivel local, habrá algunas comunidades que aprobarán más nuevos impuestos que otros. Y entonces veremos abriendo la división entre las comunidades que tienen y las que no tienen. Y esa idea quizás la división seguirá abriendo más porque hay comunidades que quieren pagar y los que no. Perfecto. Al regresar continuaremos discutiendo con Alexi Kosseff del periódico Sacramento Bee todas las implicaciones que tiene esta nueva decisión de la Corte Suprema. Esto es el Informe Mari. Continuamos discutiendo todas las implicaciones políticas de la reciente decisión de la Corte Suprema con respecto a los impuestos. Y estamos hablando con Alexi Kosseff del periódico Sacramento Bee. Comencemos ahorita con una suposición. Los funcionarios del gobierno local se apresuran a adelantar estas propuestas de impuestos mientras usan las organizaciones que pueden influir como una referencia falsa. ¿No podría eso ser una reacción a que haya más personas con los antiimpuestos? Sí. Siempre es posible, todo esto siempre es posible y ya hay un sentido aquí en el Capitolio, por ejemplo, que después de esta sesión de la legislatura este año, que la legislatura, que los demócratas empujaron demasiado para aprobar nuevos impuestos sobre la gasolina, el programa de Cap and Trade, sobre transacciones de comprar hogares. Entonces, hay un sentido que quizás habrá una reacción en la elección que viene contra eso. Pero a la misma vez, este es un estado diferente de los años 70, cuando los votantes aprobaron a la Proposición 13. Tenemos más demócratas, más gente liberal que en ese tiempo, y no sé si tendrán la misma reacción que en ese tiempo. Es posible, pero tenemos que darse cuenta de que este es una población diferente. Entonces creemos que este próximo año puede convertirse como el año de las anti-impuesto o de las propuestas y en serio va a haber una oportunidad para que esté algo en la balota electoral cuando estemos mirando o ¿qué se puede usar? ¿Este es un mensaje anti-impuestos para las campañas legislativas o de gobernador que cuando todos empiezan las campañas siempre algo empieza? Sí, pues los republicanos en la legislatura ya están tratando de cerrar este agujero de la proposición 218 con un nuevo proyecto que
pondría en la boleta una iniciativa diciendo cualquier propuesta de impuesto al nivel local necesitaría un voto de 2/3. Básicamente cambiando lo que la Corte está tratando de hacer. Exactamente, cambiando lo que dijo el Corte. Pero ellos necesitan un voto de 2/3 en la legislatura para colocar esta iniciativa en la boleta, y no sé si realmente hay suficientes votos para llegar a ese punto. No sé si los demócratas van a ser tan receptivos a esa idea. Es más probable que vemos una iniciativa para revocar los nuevos impuestos de gasolina. Hay 2 esfuerzos ahora para poner algo en la boleta el año que viene. Están colectando firmas ya. Uno de esos esfuerzos tiene dinero de John Cox, uno de los candidatos republicanos de gobernador, y ellos lo ven como una oportunidad para estimular la concurrencia republicana el año que viene. Entonces es una prioridad para ellos para calificar. Esto para la elección que viene. Y en términos generales siempre se habla que los republicanos siempre tienen una tendencia más anti-impuestos, pero usualmente, actualmente, digamos, hay varios representantes del Partido Republicano, como el alcalde de San Diego, Kevin Faulconer, y el expresidente de la Asamblea Republicana, Chad Mayes, que tienen una visión un poco más que parece un regreso a la naturaleza política. Ellos están tratando de representar un futuro de lo que podría ser el Partido Republicano o más hacia el pasado. Sí, pues los republicanos necesitan algún camino nuevo porque lo que están haciendo ahora no está funcionando. No han ganado una oficina estatal desde 2006. Son una minoridad en ambos cámaras de la legislatura. Entonces, tienes figuras como Faulconer y Mayes que creen que el camino adelante es más hacia el centro. Quieren encontrar a californianos donde están en vez de tratar de traerlos al partido. Con otra idea. Sí. Y eso no necesariamente significa ser más pro impuesto. Realmente no son. Es más que quieren cooperar en cuestiones del medio ambiente o la inmigración. Estos temas que son muy importantes para votantes en California. El problema para ellos es que el núcleo del Partido Republicano no es tan receptivo a este mensaje. Son algunos, pero no todos. Sí, no todos. Hay muchos que piensan que el camino adelante para el partido es básicamente a través del pasado. Quieren abrazar de nuevo los valores del partido y proveer una alternativa real a los demócratas en Sacramento. Entonces, por ejemplo, cuando Chad Mayes cooperó con demócratas y Jerry Brown para aprobar una extensión del programa de Cap and Trade, un programa para cambio climático este año, perdió su posición como líder de los republicanos en la Asamblea. Él vio esta cooperación como una victoria porque había concesiones en la ley para hacerlo más agradable para empresas, pero sus miembros de su caucus lo vieron como una traición al partido. Entonces, sí, no son todos, son solamente algunos y puedes simplemente llevarlos a la oposición dentro de su mismo partido. Bueno, te agradezco mucho, Lexi, por habernos acompañado en el día de hoy a discutir esta nueva decisión de la Corte. Simplemente tenemos que esperar qué pasa con el nuevo, cómo se desarrolla toda esta nueva situación con la Proposición 13 y todos los impuestos. Quiero agradecerle a todos los invitados en nuestro día de hoy y recordarles a todos ustedes que para saber todo lo que pasa en política pública solamente tienen que seguirnos en el MADI-institute.com. Este es el Informe MADI. Yo soy María Jeans. Gracias por estar con nosotros.